El convenio encerraba enormes consecuencias. Una vez que el país empieza a funcionar con una moneda sobrevaluada, se teje en torno a ese hecho toda una madeja de cálculos e intereses. Todo el mundo funciona contando con esa paridad, que de ese modo se atornilla en la economía del país. Ello hará dificilísimo modificar esa situación. De ahí en adelante al país le sería muy cuesta arriba exportar otra cosa que no fuera petróleo y le sería facilísimo importar lo que se le ocurriera. Al país le resultaba muy barato comprar lo que los demás producían y a los demás les resultaba muy caro comprar lo que se producía aquí. El convenio significó que el sector agrícola de exportación entró en una decadencia definitiva y que la industria venezolana que surgiera no podría competir en los mercados internacionales. Venezuela se acostumbró a vivir con una moneda sobrevaluada. Si el petróleo produce suficiente dinero, ¿qué problema hay en que compremos fuera todo lo que necesitamos? Además, andar por ahí con un bolívar sobrevaluado es muy sabroso. Y así pasaron los años y las décadas, y se sucedieron los gobiernos de las más diversas tendencias. A ninguno se le ocurrió revisar esa situación. Tenía que llegar una hecatombe como la de 1983 para que un gobierno venezolano no tuviera más remedio que suspender ese regalo que habíamos venido recibiendo por lo menos desde que en 1934 se firmó aquel convenio Tinoco. Seguramente no avisoraba el ministro el túnel por el que su convenio nos estaba metiendo y que, sin siquiera sospecharlo, sembró las bases de aquel viernes 18 de febrero, el día en que se dijo por última vez: «Está barato, dame dos». La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 27 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre en la tarde de hoy, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía espera que la producción petrolera de Venezuela caiga aún más. Según destacó este lunes en la agencia de noticias Reuters, esperamos una caída mayor, dijo Fatih Birol en una entrevista en la que recordó que la extracción de crudo en nuestro país se ha desplomado a la mitad en los últimos años y lejos de ocuparse de la principal industria de Venezuela, de la cual, por cierto, vivimos. El gobierno, y esto lo decimos a título personal, dirige todas sus energías a profundizar la segregación y control social por motivos políticos, exigiendo, como anunciaba ayer Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, a nuestros viejitos que saquen el carnet de la patria para que puedan acceder a sus pensiones, un beneficio que se han ganado con el trabajo de toda una vida, incluso antes de la llegada de esta administración. Varias cosas. El artículo 80 de la Constitución es absolutamente claro, sabemos que no se cumple en absoluto. El Estado garantizará a los ancianos el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía
y les garantizará atención integral y los beneficios de seguridad social. La pregunta que tenemos que hacernos es, esto de obligar a nuestros adultos mayores a sacar un carnet, ¿es respetar su dignidad? Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó que Venezuela es responsable por discriminación y abuso de poder por razones políticas. La OEA, a seguir más lejos, envió informe a la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por el delito de persecución, esto es, la privación intencional y grave de derechos fundamentales en razón de la identidad de un grupo o colectividad. De esto conversaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En algunos casos la justicia llega, ojalá, hacia el caso de Venezuela. 3 datos. La presidenta de Consecomercio, a propósito de las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro, María Carolina Azcárate, aseguró que los trabajadores entran en una espiral de angustia con cada aumento salarial. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Además, el fabricante de cauchos Pirelli cerró sus puertas en el estado Carabobo y los trabajadores protestaron este lunes tras conocer esta decisión. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es producto de la crisis de nuestro país. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, magistrado Miguel Ángel Martín, aclaró en mensaje grabado que la Fiscalía no señaló a el exgobernador Enrique Capriles Radonsky en el juicio contra Nicolás Maduro por corrupción a propósito del escándalo Odebrecht. Sí, surgió su nombre en uno de los órganos de pruebas. Seguirá, este tema generando toda clase de reacciones. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Él es compañero de esta casa de RCR, participa en el programa Contigo de la Causa R, es dirigente de esta organización, Luis Trincado. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un gusto poder conversar contigo. Estoy a la orden. Un gusto conversar con nuestro invitado y la verdad nos interesa mucho conocer su opinión, su análisis acerca de lo que ha ocurrido con esta iniciativa del gobierno, una vez más promoviendo la segregación y el control social, exigiendo a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores pensionados como nuestro invitado, sacar este carnet de la patria para acceder a un beneficio que se han ganado durante años. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero que no se trata de un beneficio, es un derecho en el cual no nos están haciendo un favor, sino que en mi caso particular, como cotizante durante todos tantos años de vida, yo lo que estoy reclamando es que el Estado cumpla con su parte. Yo cumplí con la mía, que es cotizar permanentemente durante tantos años para que se me garantice lo que pagué, es decir, un servicio, no un beneficio, un servicio de salud que incluía medicación, que incluía inclusive recreación. Recordemos la ciudad de los Caracas, que también tenía que ver con el seguro social, y también un servicio que es el de una pensión justa una vez retirado. Por lo tanto, yo no voy a acatar Sí, se cayó la comunicación con Luis Trincado, dirigente de la Causa R, pensionado del Seguro Social, como escuchaban ustedes, expresando opinión y análisis acerca de esta decisión del gobierno absolutamente discriminatoria, arbitraria, de exigir a nuestros viejitos sacar el carnet de la patria para acceder a su pensión. Ya lo tenemos otra vez en la línea telefónica. Sí. Él aclaraba, no es un beneficio, es un derecho que me he ganado. ¿Lo escuchamos? Sí, además aclaro lo siguiente. Hoy mismo, cuando me dan la información, introduzco mis papeles, porque acabo de cumplir 60 años, tengo todos los comprobantes de todas mis cotizaciones, coticé más que suficiente para reclamar ahora el servicio que me tiene que proporcionar el Estado a cambio de para otorgarme mi pensión, y cuando me dicen nada más llegar a la caja regional para pedir que introduzco mis papeles, me dicen que me tengo que sacar el carnet de la patria, y yo sencillamente he dicho claramente que no voy a aceptar ese chantaje, porque yo coticé para que el Estado me brinde el servicio de salud por el cual pagué durante tantos años, y que además adelanté que voy a proceder a todas las demandas necesarias y a absolutamente todos los pasos que sean necesarios, no solamente en el país,
sino a todos los niveles para reclamar mi derecho. Ahora, si me permite, Luis Trincado, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, el fin de semana, bueno, anunciando esta medida unilateral que ellos han tomado, que profundiza, insistimos, en nuestra opinión, estos mecanismos de segregación, incluso de control social. Lo escuchamos y yo quisiera la reacción de nuestro invitado. Pero además, a partir de este pago que se hizo, quiero anunciar que los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital, para que no tengan problemas y ellos podrán disponer de sus recursos libremente. Si quieren pagar por la vía digital, paga por la vía digital. Si quiere pagar por la vía digital, vaya a la vía digital. Si quiere ir a pagar por punto de cuenta, pague por punto de cuenta. Punto de cuenta no. También por punto de cuenta. ¿Cómo que se llama? Punto de venta. Si quiere sacar su dinero en efectivo una parte, saca su platica y la tiene aquí, sus billetes nuevos, su bolívar soberano, y lo administra cha-cha-cha, así. Bien, parte de las declaraciones de Nicolás Maduro, yo insisto con esto, según el Estatuto de Roma, por el cual ha sido demandado ante la Corte Penal Internacional Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro y buena parte de su administración, la persecución se entiende como la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, en razón de la identidad de un grupo determinado. Yo quisiera el comentario o la reacción de nuestro invitado a propósito de esta declaración del presidente Nicolás Maduro. Él nos decía que pretende accionar más allá de nuestra frontera, justamente reclamando lo que es un derecho que se ha ganado, insistimos, durante años. ¿Lo escuchamos? Sí, además en esa declaración de Nicolás Maduro se nota claramente su improvisación al no saber ni conocer exactamente los términos y utilizar palabras que luego la propia gente tenía que corregirle, porque en el fondo lo que lo que se plantea es sencillamente ir en esa aplanadora de intentar someter a todo el pueblo venezolano a una estructura de control social como es el dichoso carné de la patria. Frente a eso, la violación de todos los derechos es evidente, no cabe la menor duda. Yo creo que el país ya tiene muy claro cuáles son las intenciones del régimen y lo que tenemos que hacer es sencillamente enfrentarlo, y en eso estamos. Algunos hemos tomado la decisión de que no vamos a ceder a ese chantaje. Son unos derechos adquiridos por los cuales vamos a pelear en todas las instancias. Bueno, yo le pregunto a Luis Trincado, como dirigente de la Causa R, acerca de la estrategia para hacer frente a esta situación, porque este es simplemente el último eslabón de una larga cadena de hechos que tienen que ver con este paquete de medidas económicas que amenazan con buena parte de la economía en nuestro país, el futuro de los venezolanos. Hablamos de una cantidad de dinero que nadie sabe cómo se va a financiar, sin hablar de los impuestos, incremento de la gasolina, de todos los servicios. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y por qué, en su opinión, ha sido imposible llegar a un acuerdo entre factores de la oposición que entendemos quieren un cambio en nuestro país para hacer frente a lo que está pasando. Lo escuchamos. Quizá, María Alejandra, lo que está perturbando la posibilidad de un acuerdo definitivo en las fuerzas que se oponen a Nicolás Maduro está en el hecho de la interpretación de estas medidas. Por ejemplo, para nosotros es obvio que no se trata de medidas económicas. No hay ni una sola de esas medidas que está destinada a resolver la economía. El plan de Nicolás Maduro es un plan meramente político, es un plan de dominación, es el plan de implantar definitivamente una medida de corte absolutamente comunista, totalitaria, militarista y con altos índices de crimen colectivo, de muchas de las cosas que nosotros sabemos que están influyendo en la realidad política venezolana, encubiertas como unas medidas económicas a las cuales todavía la prueba de que no son medidas económicas es que a estas alturas tienen al país en zozobra desde hace más de una semana y todavía no le han dicho al país
cuál va a ser el precio de la gasolina, cómo se va a proceder en muchas de las medidas que tienen que adoptar los empresarios. Todavía no se le ha dado al país ni la menor información de un montón de los aspectos que se van a aplicar. Por lo tanto, entendemos que no se trata de una medida económica. Y mientras en el seno de la oposición hay algunos que andan pidiéndole al régimen que rectifique o que haga tal cosa o se le hacen sugerencias, no logramos entender la verdadera característica de este régimen. Y por lo tanto va a ser difícil, si no nos ponemos de acuerdo sobre su característica, cómo confrontarlo. En el caso de la causa R, nosotros le hemos propuesto al país que nosotros tenemos que llegar a una unión en la acción. Si es difícil en este momento ponernos de acuerdo en una sumatoria de siglas, nosotros decimos que el pueblo venezolano sí está dispuesto a luchar. Lo demostró el 20 de mayo cuando no acudió al llamado de Maduro para la farsa electoral del 20 de mayo, cuando en las primeras horas de la mañana del 21 de agosto, se convocó a un paro y el país estaba paralizado, sobre todo en el interior de la República. Nosotros estamos insistiendo en que la ruta que se debe seguir es la unidad de acción en torno a ideas y propuestas en las cuales podamos coincidir. Nosotros estamos planteando que hay que prepararse, eso no es de la noche a la mañana, eso es un largo camino, hay que recorrerlo de organización social, de organización popular, para ir hacia la huelga nacional, hacia una gran huelga nacional que verdaderamente sea efectiva para sacar a Maduro de donde está. Gracias, Luis Trincado, por atendernos, acompañarnos, dirigente de la causa R, compañero de esta casa, comparte los micrófonos en el programa Contigo que realiza su organización, y además es pensionado y reacciona a esta decisión del gobierno de exigir el carné de la patria a nuestros viejitos para acceder a un derecho, como él explicaba, que han adquirido durante años, durante toda su vida de cotizaciones al Seguro Social. A esta hora hacemos una pausa y al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hace días, bueno, seguramente ustedes vieron, sobre todo a través de las redes sociales, vehículos arrastrados por la crecida de la quebrada del Junquito a la altura de La Yaguara, un tema que no recuerdo haber escuchado al Ejecutivo Nacional, a ninguno de los funcionarios de esta administración. No se han referido casi nunca a la emergencia de 7 estados que están bajo las aguas, mucho menos sobre lo ocurrido en los Junquitos, pero nos interesa mucho conocer los detalles de esta información, sobre todo las personas afectadas y si al final del día se ha confirmado o no alguna víctima producto, insistimos, de esta crecida. Nos acompaña María Albert Barrios, que es diputada por Caracas, concretamente por la parroquia El Junquito, me corregirá si me equivoco, o una de las tantas del área metropolitana, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti y a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde lluviosa, que además ha sido una constante en los últimos días. Diputada, ¿qué información maneja usted acerca de lo ocurrido en el Junquito hace algunos días? Impactantes las imágenes que hemos podido ver a través de las redes sociales, el agua llevándose prácticamente todo por delante, vehículos, incluso personas. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, se cumplen ya 390 días que se han venido denunciando desde el Junquito los distintos derrumbes que hay en la parroquia. Lamentablemente el Junquito pasó a ser el patio trasero de Caracas con este gobierno. Y lo que nosotros vimos el viernes pasado es la muestra de que en la ciudad y especialmente en parroquias como el Junquito, el gobierno sencillamente decidió no dar la cara más nunca. No hay saneamiento de las quebradas, no hay saneamiento de las alcantarillas. Estos conjuntos habitacionales que los llaman así como invasiones, que de una forma u otra en el 2010, entre el 2007 y el 2010 fueron autorizados, son conjuntos habitacionales que terminan haciendo tomas directas de las tuberías centrales de suministro de agua. Los derrumbes del Junquito, como te decía, cumplen 390 días y no hay personaje del gobierno que vaya a dar la cara. Mira, te puedo enumerar los puntos donde nosotros hemos visto deslizamientos de tierra y desplome incluso de bienes de los vecinos del Junquito. Bueno, en el kilómetro 16, en el kilómetro 14 en la urbanización Rómulo Gallegos, en el kilómetro 12, desde el kilómetro 12 hasta el kilómetro 9, ves en Luis Hurtado y en la urbanización La Batea, derrumbes que han generado pérdidas para más de 60 familias en cuanto al tema material. Cuando vemos lo del viernes, nos damos cuenta que nosotros pudimos haber evitado eso si ellos respondían al llamado. Desde la iniciativa de muchos vecinos del Junquito, nosotros hemos llevado cartas a Hidrocapital por hablar de lo que es el problema del agua, pero nadie desde la alcaldía de Caracas responde a lo que es el problema del deslizamiento de la tierra, que sí pasa a ser competencia de la alcaldía. Entonces, el día viernes, desde las horas de la tarde, muchos vecinos tuvieron que devolverse y quedarse en casa de ciertos familiares o amigos que tenían aquí en Caracas, porque el acceso al Junquito estaba imposible no solamente por lo que arrastraba la quebrada, sino por el agujero, que no hay, más allá de las escasez de transporte, que ya también es un problema, tampoco hay terreno posible para que los transeúntes y las pocas unidades de transporte público puedan llevar a los habitantes de Junquito a su vivienda. Ahora, diputada, vamos a abrir los teléfonos, si os parece, chicos. Si nos llaman ciudadanos desde el Junquito 482-9750 para su participación, se lo vamos a agradecer para escuchar de viva voz el testimonio de lo ocurrido, pero sobre todo el número de víctimas. Diputada, ¿qué información oficial se maneja? Una de las imágenes más impactantes de lo ocurrido, de esta crecida de la quebrada a la altura de La Yaguara, tiene que ver con una persona que se la lleva el agua. ¿Qué información, insisto, oficial maneja usted? María Alejandra, es que en este país es muy difícil manejar información oficial cuando los personeros de las instituciones públicas que tienen que estar al servicio de los ciudadanos no hacen su trabajo. Al final la información que se recoge es la que puedas recoger tú desde el programa de radio, la que se pueda recoger desde las redes sociales, la de los vecinos que nos hacen llegar videos, y al final nunca puedes coincidir con una información oficial. Lo que sí es cierto es que son miles de habitantes afectados porque no hay agua, no hay transporte, se roban los cables de CanTV, y lo de los derrumbes, que como te decía, cumplen 390 días
que se han venido denunciando, nadie los ha atendido. Entonces, hay que ir, sí, al kilómetro 9 del Junquito, el kilómetro 12, a ver el estado de los derrumbes, cosa que ha sido difícil por el mismo estado de las lluvias y de muchos vecinos que por más que se quieran comunicar, no pueden porque, insisto, el Junquito lo han tenido como patio trasero de Caracas, donde en esa parroquia no hay transporte, hay zonas del Junquito que están cumpliendo casi un año sin agua, tenemos la situación de los derrumbes, hay vecinos que han venido denunciando ya que se han robado las líneas, los cables de CanTV, por lo tanto no tienen líneas, no tienen internet, literalmente aislaron a una parroquia que incluso denunciaba, bueno, tiene que llover para que nos llegue el agua, bueno, ahora la lluvia también termina siendo una desgracia que se suma para lo que tiene que vivir el habitante del Junquito. Insistimos, 482-9750 para su participación. Me dicen que teníamos al señor Juan Duque desde el Junquito, pero se cayó. Esa llamada se cayó. Si hay otra, les ruego, chicos, antes de que terminemos esta comunicación y cae, la pasemos. ¿Perdona? José Galaví nos llama desde La Yaguara, diputada. Señor José, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, mira amiga, yo ahorita vengo bajando justamente por aquí, por el kilómetro 4 de aquí hacia la vía La Yaguara, y esto, mira, eso es piedra, derrumbe, charcos de lodo, derrumbe, o sea, piedra, ahí está intransitable la vía, y de paso el poco de gente mojándose ahí a la altura de La Yaguara. No sé qué es lo que hace la alcaldesa, que la eligieron con tanto bombo y platillo y a la final esa señora no ha hecho nada. Y por la vía hacia Boquerón, donde vivía la mamá de la innombrable, que supuestamente la señora nunca quiso ahí tienen escolta, guardia y toda broma, y esa gente tampoco, no sé, no ahuyenta a las autoridades para que esta señora se abstenga a decirle a esta alcaldesa para ver si manda a arreglar esta zona o toma cartas sobre el asunto. Ahora, señor José, antes de que cuelgue usted, luego de lo ocurrido el pasado viernes, bueno, ¿alguna autoridad se ha hecho presente o en lo absoluto no han removido los escombros? No, mira, eso lo removieron una parte por encima, por decirte, por encima, y eso lo echaron ahí a la altura de Montalbán, cerca donde está Macro, ese poco de lodazal, de ahí de Antímano, de Carapita, todo ese lodazal que bajó de aquí, de la zona acá de La Yaguara, eso lo dejaron ahí, pero dejaron todo el poco de piedra y eso afecta a los carros, afecta a los cauchos, la amortiguación y toda broma. Gracias, señor José Galaví. ¿Qué contesta, diputada María Albert Barrios? Bueno, eso que comentaba el amigo José, hay que sumarle también la situación que padecieron habitantes del sector de Boquerón, de Niño Jesús, de la entrada al barrio Isaías Medina Angarita, en Catia, que también como parte de una de las vías que se desprende de la ruta principal del Junquito, también sufrió desmanes pues de lo que fue ese diluvio del día viernes. El día sábado, desde tempranas horas, brigadas de estas que uno ha visto por las calles, que se hacen llamar Juntos Todo es Posible, bueno, limpiaban el pase de la Reina, que es la entrada del distribuidor La Yaguara, que como bien lo decía José, da paso a Antímano, del regreso a lo que es La Yaguara, La Paz, y la entrada del Junquito. Pero lo cierto es que los habitantes del Junquito siguen viendo el resultado de lo que pasó el viernes. ¿Qué es eso? Bueno, los derrumbes que no atienden, el lodo que no limpian, incluso, me atrevo a decir, hace un año también que metieron unas máquinas en el derrumbe del kilómetro 16 que convirtió la vía principal en un solo canal y las máquinas no han salido de ahí, no hay avance. Y mientras llueva, eso es tierra que rueda. Y mientras no metan máquinas y no metan a los ingenieros que sean responsables, que sean constantes en el trabajo, que además tienen que venir desde parte de la alcaldía, lamentablemente, María Alejandra, vamos a seguir teniendo estos problemas, que hoy son problemas, pero mañana pueden ser desgracias. Porque, te repito, no puede ser que el habitante del Junquito hoy diga, es un hecho, somos la parroquia patio trasero de Caracas, y lo dicen lamentablemente porque, como bien lo decía José, ahí están en la entrada de La Yaguara, son centenares de vecinos que quieren subir al Junquito y tienen que esperar hasta 4 horas para agarrar un autobús. ¿Qué nos denuncian? Bueno, el alto costo del pasaje, pero que además roban las camioneticas. Perdimos comunicación con la diputada María Albert Barrios. Tenemos hoy, caramba, problemas allí con las líneas
telefónicas, creo que bueno, forma parte del caos, y esto lo digo a título personal, de los servicios que vivimos en nuestro país. Me dirán si retomamos la llamada antes de hacer la pausa para publicidad, para la oportunidad para cerrar la idea y bueno, trasladar una inquietud más en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. Es María Albert Barrios, diputada por Caracas. Me parece que fue electa justamente, una de las parroquias donde fue electa es el Junquito, y está ofreciendo detalles acerca de lo ocurrido hace algunos días, esta crecida de la quebrada a la altura de la Yaguara. Las imágenes impactantes. Sobre esto, francamente, en lo personal, no sé ustedes, pero no he escuchado decir absolutamente nada a las autoridades. Guardaron un silencio muchísimo tiempo en torno a las inundaciones al sur de nuestro país, 7 estados afectados, ni hablar las imágenes que hemos visto de Bolívar, de Amazonas, en fin. Bueno, sobre esto tampoco se ha dicho mayor cosa, y queríamos conocer, bueno, alguna declaración oficial. Diputada, antes de despedir esta conversación, me interesa mucho conocer su opinión como dirigente política, la más joven de la Asamblea, me parece recordar, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, porque este es el último eslabón de una larga cadena de hechos, producto de la crisis que atraviesa nuestro país. Hace minutos le preguntábamos a Luis Tincado de la Causa R por qué había sido imposible en la oposición llegar a un consenso para hacer frente a esta crisis, para promover un cambio, una transición a la democracia. Yo quisiera su opinión, insisto, como la diputada, me parece recordar, más joven del Parlamento Nacional, y también aprovecho para preguntarle sobre, bueno, el contencioso, esta discusión que se ha abierto sobre el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que ha venido a profundizar, por cierto, las divisiones en el seno de la oposición. La escuchamos. A ver, María Alejandra, como ciudadanos, la tarea que tenemos todos es seguir empujando para que la lucha por el rescate de Venezuela nos conlleve a un camino, sí, de lucha por la libertad, la democracia, por los derechos civiles, pero también por el rescate de la dignidad del pueblo venezolano. Evidentemente, desde la unidad, y lo digo como la unidad en el espíritu y el espacio donde se reúnen todos los partidos políticos, se han cometido errores, pero también se ha luchado por el rescate de la democracia, también se ha luchado por el rescate del país. Y el llamado a los que nos escuchan es que entendamos que si tenemos un problema al frente de nosotros, es ese miedo que no permite que el pueblo se movilice, pero que es un miedo que también ciega a los venezolanos y no les permite leer de que este es un gobierno que que hoy es débil, y que cada día se ha convertido en minúsculo, pero que evidentemente con los anuncios que ha hecho, con el paquetazo que se lanzó, con el golpe al bolsillo de los abuelos, con la nueva imagen que le presenta al pueblo venezolano esta semana, que es ver supermercados y farmacias con los anaqueles vacíos. Frente a eso, el llamado es a que todos sigamos trabajando en la unidad, que políticos o no, que entendamos que entre partidos y sociedad civil la construcción tiene que darse desde todos los espacios, y que tan solo 3 puntos que nos empujen a la lucha por Venezuela son tan sencillos y que nos reúnen, aunque tengamos diversidad de pensamiento e incluso de la forma de cómo podamos hacer las cosas. Pero es que luchar por Venezuela es un motivo que nos une a todos, y eso no se puede cuestionar. Que la lucha sea, que la lucha y el camino que nos conlleve sea pacífico, eso no se puede cuestionar, y que lo que está de primero es la dignidad del pueblo venezolano, el sustento y el futuro de millones que hoy ven sus familias divididas por las migraciones, por los enfermos, por la gente que ha fallecido, por falta de alimentos, de medicina. Es un camino largo por recorrer, pero que nosotros no podemos salir del foco, y es que somos una inmensa mayoría que tenemos en nuestras manos la solución y la salida de esta crisis, y pasa por el trabajo en unidad, con la unidad en la lucha y la firme convicción de que esto va a cambiar. Gracias, diputada María Albert Barrios, por atendernos, acompañarnos, diputada de Primera Justicia por Caracas, electa en el Junquito, una de las parroquias donde fue electa, bueno, expresando opinión y la información que maneja en torno a lo ocurrido, este deslave con imágenes impactantes, con el agua que se llevaba todo a su paso, incluyendo a las personas, y el silencio de momento por parte de las autoridades. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el terremoto de Caracas y la ingeniería sísmica forense. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 quedó plasmado en la memoria de toda una generación de venezolanos. Sus consecuencias, devastadoras en Caracas y en Caraballeda, dieron origen a la ingeniería sísmica forense en Venezuela, una nueva disciplina que estudia los daños a edificaciones en áreas afectadas por sismos y su relación con la intensidad de estos eventos. En Venezuela, donde 2 de cada 3 habitantes ocupa áreas bajo la amenaza de los sismos, es necesario disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones. Las primeras normas sísmicas en Venezuela se publicaron en 1939, en respuesta a los terremotos de Cumaná en 1929 y La Grita en 1932. Esta norma se modificó varias veces a raíz de eventos sísmicos posteriores, pero fue el terremoto de Caracas en 1967 lo que cambió sustancialmente la percepción y cuantificación de la amenaza sísmica. 5 edificaciones se desplomaron durante el terremoto, dejando un saldo de 300 víctimas fatales. Pérdidas que motivaron el aumento casi inmediato de las tarifas de pólizas de seguro contra terremotos. Los efectos del terremoto de Caracas fueron estudiados por especialistas de todos los continentes, cuyas recomendaciones dieron origen a la Norma Sísmica Provisional de 1967, publicada pocos meses después del evento. Sin duda, el terremoto de Caracas marcó un antes y un después en la sismología en Venezuela. Hoy por hoy, la cuantificación del riesgo ante eventos como este no solo reconoce las incertidumbres propias de la acción sísmica, sino también aquellas asociadas a la respuesta de las obras hechas por el hombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a propósito del telón de fondo de esta crisis y la situación económica, nuestra siguiente invitada, la presidenta de Consucomercio, María Carolina Uzcategui, ha dicho que los trabajadores entran en una espiral de angustia con cada aumento salarial. A esto hay que sumar la noticia que trascendía el día de hoy sobre el posible cierre de la fábrica de cauchos Pirelli en el estado Carabobo, que ha provocado la protesta de los trabajadores, lejos de hacer frente a la producción interna de nuestro país, incluso la externa. También nos enteramos que, bueno, es probable que la producción petrolera, la extracción de crudo, siga cayendo en nuestro territorio. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a María Carolina Uzcategui. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de este tema. Usted se refería en los términos que hemos comentado sobre el incremento del salario mínimo, sobre la angustia que generan los trabajadores, pero yo agregaría también en el sector privado. ¿Qué puede comentarnos? Sí, indudablemente empresarios y trabajadores estamos viviendo momentos de mucha angustia, sobre todo por la incertidumbre, por no saber realmente cuáles son definitivamente las reglas del juego a las cuales debemos someternos, no saber exactamente cuál es el alcance de las medidas que ha tomado el gobierno. Se aparecieran disfrutar en una actitud medio masoquista de la angustia que tenemos todos los venezolanos, porque bueno, muchas empresas quieren saber exactamente hasta dónde deben hacer un esfuerzo para poder cumplir con lo que es nuestra labor, porque en realidad la responsabilidad de remunerar a nuestros trabajadores es nuestra, es de los empresarios, no del gobierno, pero para poder cumplirla adecuadamente, para poder cumplir con ese compromiso que tenemos con los trabajadores, nosotros necesitamos que nos dejen trabajar, que nos dejen producir adecuadamente, y eso es lo que no se nos está permitiendo ahora en el país. Ahora, yo tengo que preguntarle, hemos conversado con varios dirigentes empresariales, economistas, analistas de todo tipo, y lo cierto es que a estas alturas, y usted me corregirá si me equivoco, no existe gaceta oficial en torno a este desproporcionado incremento del salario mínimo que ha anunciado el Ejecutivo venezolano. Sin embargo, ya algunas empresas se preparan, incluso otras han decidido sencillamente cerrar. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿La escuchamos? Es que no hay gaceta oficial en efecto, no sabemos. La semana pasada el ministro de Información, luego de mencionar todo el tema de las 800 horas mensuales de trabajo de los venezolanos, lo cual es único en el mundo, de verdad que nosotros somos seres excepcionales, trabajamos más horas de las que tiene el mes, pero luego de todos esos anuncios él hablaba de que bueno, que estaba en proceso de cálculo y de nuevas estimaciones del ticket de alimentación, pero de él no sabemos nada. Se ha escuchado por ahí rumores de que se va a fraccionar el pago de la nueva remuneración, pero no sabemos nada. Se dice que el presidente anunciaba que él iba a cubrir en la totalidad el diferencial salarial, pero también han habido rumores que solo va a ser un tercio. En realidad no sabemos nada, no sabemos a qué atenernos, y muchas empresas precisamente, no tanto por la medida puntual de ahorita, sino por toda esta represión, todo este clima de incertidumbre y de improvisación pareciera, aunque muchos opinan que no, que esto obedece todo un plan preconcebido de destrucción del todo lo que es el aparato productivo privado. Este desconcierto en el que vivimos constantemente los venezolanos es lo que lleva a muchas empresas a dudar sobre su capacidad de mantener abiertos o no su Santa María, y eso es lo que debe cambiar para que realmente el país salga del abismo en el que estamos sumergidos. Ahora, en el caso de Pirelli, todavía no hemos visto la versión oficial de la empresa, los trabajadores se quedaron a las afueras, pero el sindicato o los dirigentes sindicales reconocían la caída abrupta de la producción, como ha ocurrido prácticamente con todo el sector privado en Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque si se concreta este cierre sería una más de tantas compañías que deciden abandonar nuestro país. ¿La escuchamos? Sí, en efecto, una más, otra transnacional más. Ya no sabemos cuántas más van a decidir retirarse, y es lamentable
porque Venezuela se convirtió en un momento determinado en ese gran puente desde el cual muchas transnacionales producían para enviar hacia otros espacios, otros países de Latinoamérica. Y hoy en día también ese espacio lo hemos perdido. Esas inversiones que deberían estarse haciendo en este país se han hecho en otros países vecinos, que no es que no lo merezcan, pero que hubiesen contribuido a un crecimiento, a un desarrollo diferente en el nuestro. Y eso simple y llanamente se debe a todo un conjunto de políticas económicas erradas, distorsionadas, donde privilegia más un populismo y una criminalización del sector privado y de la empresa privada, de la iniciativa privada, en lugar de un impulso real a la producción y al crecimiento, que es lo que al final beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Ahora, varias inquietudes le traslado a nuestra invitada. Seguramente ha escuchado usted de algunos dirigentes políticos, sobre todo dirigentes de la causa R, concretamente Andrés Velázquez, refiriéndose al sector privado, combinando a los gremios que todavía funcionan en nuestro país, a sumarse a las acciones de protesta frente a este paquete de medidas que efectivamente en la práctica vienen a reducir a la mínima expresión lo que queda. En Venezuela, yo quisiera su reacción en torno a este tipo de llamados, tomando en cuenta la posición que han asumido en las primeras de cambio desde los gremios empresariales en Venezuela. ¿La escuchamos? Venezuela está paralizada. El gobierno ha convocado un paro general cuando saca todo estos anuncios, porque ni siquiera se pueden llamar medidas, porque no hay nada concreto, excepto el incremento de las tasas de alícuotas tributarias que se ha hecho y la lista de supuestos precios acordados que también se ha anunciado. Y digo supuestos porque nada más se acordó con un reducido número de empresas, de las cuales muchas de ellas han manifestado que lo que firmaron fue una lista de asistencia y no realmente un acuerdo específico sobre los precios. Pero en fin, solo tenemos información oficial sobre las nuevas medidas tributarias que se han tomado y sobre la lista de precios acordados. El resto de lo que ha anunciado el gobierno no tenemos claridad de qué se trata, no sabemos cómo es que debemos prepararnos o cómo reaccionar ante eso. El gobierno, por ejemplo, dice que nosotros no debemos ajustar los sueldos, los precios de los productos, pero sin embargo ellos sí hacen un ajuste de 10 veces la tarifa del transporte público o un incremento desde 0 hasta 100.000 o hasta un soberano, como ocurre con las tarifas del metro de Caracas. Nosotros estamos en una situación en la que muchos comercios y muchas empresas no han abierto aún su Santa María a la espera de saber a qué atenerse, cómo reponer inventario, cómo manejar las nuevas realidades que el gobierno nos plantea con estas medidas. Y sin embargo, no podemos hacer nada más allá. Este grupo de organizaciones políticas encabezadas por Causa R deben convocar a una huelga general, no a un paro. No nos corresponde a nosotros, los empresarios, decidir cuáles son las acciones políticas que se deben tomar en el país, pero sí corresponde a cada ciudadano revisar en su conciencia hasta dónde está dispuesto a luchar por la defensa de la democracia y las libertades. Nosotros nos acogemos a lo que dice la Constitución, nosotros nos acogemos a lo que establece sobre la necesidad de ofrecer puestos de empleo, de establecer progreso, de establecer bienestar. Es el ciudadano, y ojo, todos somos ciudadanos antes que cualquier otra cosa, pero es el ciudadano venezolano el que debe revisarse a sí mismo y decidir cuál es la mejor forma que tiene para defender sus libertades y para defender la democracia. Tema en varias oportunidades antes de terminar la entrevista. En primer lugar, si no considera usted en lo personal que estamos efectivamente ante, probablemente un ataque final contra la empresa privada de nuestro país, tomando en cuenta que las compañías
quizás las más pequeñas no podrán sobrevivir a estos incrementos de salarios o incluso de impuestos y servicios tal y como lo ha concebido el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si se trata efectivamente de un plan preconcebido del gobierno. Le pregunto su opinión personal y en segundo lugar, ¿cuáles son las expectativas que tenemos de cara al futuro? Porque si reduces el sector privado y no haces nada para incrementar la producción de la cual vivimos de petróleo, caramba, no me quiero imaginar los próximos días o semanas en materia de abastecimiento y escasez. ¿Qué puede comentarnos? En efecto, esto pareciera ser, muchos opinan que esto es parte de un plan preconcebido, parece traído de los cabellos, o sea, cuando tú miras la forma, o cuando tú observas la forma en que el gobierno se comporta, incongruencias como la que manifiesta el presidente cuando dice, nosotros pagamos el diferencial salarial porque sabemos, para que las empresas no digan que tienen que ajustarse, o sea, que están reconociendo que nosotros necesitamos hacer ajustes para poder atender ese nuevo planteamiento que nos hacen. Incongruencias como la de saber que cuando el gobierno nos dice que tenemos que declarar semanalmente, hacer un adelanto de los impuestos semanalmente, es porque reconoce que el dinero nos pierde su valor día por día y por lo tanto ellos no pueden esperar ni un mes ni un año para poder hacer la recaudación de impuestos y trabajar eficientemente. Bueno, que difícilmente trabajan eficientemente, pero que no pueden esperar un mes para hacer la recaudación de impuestos. Entonces, cuando tú ves esa incoherencia en el gobierno entre lo que ellos hacen y lo que le piden a la empresa hacer, sí piensas que aquí hay un plan definitivamente para acabar con la empresa privada. Pero entonces, ¿de qué va a vivir el país? ¿Con qué va a funcionar el país si ya la producción petrolera está en el suelo? Y también quieren acabar con la única otra forma de ingreso que tiene el Venezuela, que es precisamente el desarrollo privado. Hay que alguien nos explique qué es lo que está ocurriendo en este país y qué es lo que debemos hacer para que esto sea diferente. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos. Presidenta de Consecomercio, reaccionando a estos anuncios, como aclaraba ella, no medidas económicas de momento, solo algunas anuncios que ha hecho el Ejecutivo Nacional, el impacto que ya tienen sobre nuestra economía. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Dice, a ver, me envían mensajes a través del Twitter, a ver si comprendo. Flavio Tosiani nos dice,
Dice Nicolás Maduro no sepa que llama a punto de venta es igual que Jorge Rodríguez piense que se pueden trabajar 800 horas en un mes, demuestra que no han pateado la calle ni trabajado en su vida. Tiene que ver con el sonido que colocamos el día de hoy, efectivamente. Bueno, parte de este plan o estas medidas o anuncios, en algunos casos francamente o abiertamente improvisados que ha hecho el Ejecutivo Nacional, pero que ya impactan directamente nuestra economía. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El Encarbonado. En nuestra historia política ha habido muy pocos fusilamientos llevados a cabo en nombre de lo que se llamaría razón de Estado. Es decir, fusilamientos ejecutados porque se consideró que la existencia de las víctimas ponía en peligro un orden político que debía ser protegido a toda costa, así fuera con la muerte de aquellos hombres. El de Manuel Carlos Piar es uno. Otro es el fusilamiento de Matías Salazar, ordenado por Antonio Guzmán Blanco. ¿Quién era Salazar? ¿Por qué le resultaba tan peligroso a Guzmán? Matías Salazar era uno de los caudillos más prestigiosos del país y de los que más se había destacado en la llamada Revolución de Abril, que había logrado el regreso de los federales al poder en 1870, bajo la jefatura de Antonio Guzmán Blanco. Su base de apoyo y de control era el Estado Carabobo, personaje discutible y atrabiliario, a juzgar por las biografías que sobre él se han escrito. Lo llamaban el Encarbonado